Ensalada refrescante y saludable con ingredientes que siempre tienes. Si te gustan las ensaladas frescas, fáciles y con sabor real, quédate hasta el final porque esta queda deliciosa y se hace en minutos. Vea pues, empiezo tomando medio pepino. En este caso estoy usando pepino cohombro, que a mí me gusta mucho por lo refrescante y lo crocante que queda, pero tú puedes usar el pepino que tengas en casa. Lo lavo muy bien, retiro toda su cáscara y lo corto a la mitad. Cada mitad la corto en láminas delgadas y luego esas láminas las paso a tiras finas. Este corte es clave para que la ensalada quede ligera y agradable al comer, ¿cierto? Dígame algo, ¿a usted el pepino le gusta más en tiras finas o en cubos? Vea, mientras usted mira este paso, vaya haciendo el suyo, suscríbase. Ese botoncito lo está llamando desde ahorita y cuando usted le hace clic, nos ayuda a seguir trayendo más recetas ricas, fáciles y para todos los gustos. Hágale pues, que aquí siempre lo recibimos con un plato listo. Sigo con 2 tomates bien maduros, que para mí son el corazón de esta ensalada. Los lavo muy bien, con calma, porque eso ayuda a que la ensalada no suelte tanta agua. Luego corto el tomate en tiras delgadas. Aquí ya empezamos a ver color y jugosidad. Ponga cuidado. ¿Usted suele quitarle las semillas al tomate o las deja así tal cual? Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para ustedes un ratico, pero para nosotros significa un montón. Ahora tomo una cebolla roja pequeña, de esta solo necesito 1/4. Este ingrediente me gusta mucho porque da sabor sin ser tan fuerte como la cebolla blanca. Lo corto en julianas, lo que se conoce como corte pluma, bien finita. Entre más delgada la cebolla, más equilibrado queda el sabor. Vea pues, cuénteme en los comentarios, ¿le gusta la cebolla crujiente o más suave? Los ingredientes de esta receta te los dejé bien organizaditos en la descripción, para que no te enredes. Ahí puedes mirar con calma qué necesitas y hasta puedes tomar nota. Todo está clarito y con amor. Continúo con 1/4 de manojo de cilantro fresco. Este condimento es uno de mis preferidos porque levanta cualquier ensalada. Lo lavo muy bien con paciencia y luego lo corto bien finamente para que se reparta en toda la preparación. El aroma del cilantro aquí ya se empieza a sentir. Presta atención. ¿Usted es de cilantro o prefiere otro verde como perejil? Es momento de combinar todo. En una ensaladera agrego primero el pepino, luego la cebolla roja, el tomate maduro y finalmente el cilantro fresco. Todo queda muy fresco, muy colorido, muy apetitoso. Así de simple se arma una ensalada con sabor, ¿cierto? Ahí mismo, directamente sobre la ensalada, preparo el aderezo. Agrego el jugo de un limón, luego pongo 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, finalmente agrego una pizca de sal, solo una pizca, lo justo. Con una cuchara mezclo suavemente, sin afanes, asegurándome de que el aderezo se incorpore bien en cada uno de los ingredientes. Me gusta mezclar con cuidado para que el tomate conserve su forma y todo quede bien integrado. Aquí es donde la ensalada termina de tomar vida, vea pues. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada es perfecta para acompañar carnes asadas, pescado o incluso para comer sola cuando queremos algo fresco y liviano. Ahora dígame usted, ¿le gustó esta combinación tan sencilla y fresca? ¿Qué ingrediente le agregarías tú? Déjemelo en los comentarios que yo lo leo. Si esta receta te antojó, regálanos un me gusta, compártela con alguien que disfrute comer rico y fácil y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Gracias por acompañarme hasta el final y recuerda que aquí cocinamos con cariño en Qué Rico Recetas. ¿Cierto que quedó fácil y deliciosa?